no paramos, aunque sea versión online. Y lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia virtual a todos los que os habéis conectado y os estáis conectando. Puede parecer que es una frase de cortesía, pero realmente no lo es. Todos sabemos el valor que tiene nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Es nuestro bien más preciado y para el Club de Marketing del Mediterráneo, que parte de vuestro tiempo, estas 2 próximas horas, las dediquéis a profundizar en temas de marketing y que además lo hagáis de mano de nuestro club, vamos, es un poco nuestra razón de ser. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y agradecidos. Por otro lado, también agradecer a GFK y en concreto a Carlos Mínguez, que es conocido en el club ya desde hace muchos años, director de Relaciones Externas de GFK. Gracias también a todos los que participa con nosotros. Y además quiero agradecerles, tampoco es una frase de cortesía, quiero agradecerles por 2 cosas. Primero, porque creo que hay que poner en valor cuando otras empresas, otros profesionales comparten su conocimiento y su experiencia con nosotros. Creo que debemos agradecérselo todos y cada uno de los socios que formamos parte del club. Y por otro lado, la segunda razón es porque GFK además apoya desde hace muchos años al Club de Marketing del Mediterráneo con la figura de socio patrocinador y quiero agradecérselo porque han estado desde hace tiempo y en los buenos, malos momentos regulares y siempre apoyando el marketing y al club. Y al final también hay que poner en valor esta figura de socio patrocinador como GFK porque son imprescindibles para la realización de nuestras actividades y para el funcionamiento de nuestra asociación. Entonces, gracias por partida doble a GFK. Y por último, antes de dar paso a Carlos Mínguez, me gustaría trasladaros un mensaje de la Junta Directiva. Está claro que 2021 va a ser un año pues, lleno de incertidumbres, pero quiero que sepáis que sí que tenemos una cosa clara y que la única certidumbre, por lo menos, que tenemos en el club es que no solamente vamos a continuar, que sabéis que no hemos parado en ningún momento, sino que además nos vamos a reinventar y a crear nuevos formatos e ideas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues mirad, gracias a los comités del club que en las últimas semanas han tenido un gran impulso y son los propios socios los que estáis participando en dar ideas, nuevos formatos y desde aquí quiero agradecer la participación de todos los socios en estos comités. Sin más, dar paso a Carlos Mínguez y a que nos presente cuál es ese contenido de valor y tan interesante que han preparado hoy para todos nosotros. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias Marta por tus palabras. Lo primero, dar las gracias al Club de Marketing por permitirnos el dar esta webinar que creemos que es bastante interesante y sobre todo que podemos ponernos en contacto con los responsables de marketing del resto de compañías pertenecientes al Club de Marketing. La verdad es que es un placer tanto para GFK como para mí personalmente el pertenecer a este evento. Como tú has dicho, somos socios patrocinadores y participar en estos eventos para nosotros es un verdadero placer. La verdad es que aunque es muy habitual para nosotros el trabajar con empresas de todo tipo y con estudios muy concretos, estudios de imagen y posicionamiento, estudios de demanda, satisfacción de clientes, mystery shopper, etc. Pero en esta ocasión venimos como empresa de investigación de mercados del ámbito social. Es decir, lo que queremos es mostrarnos como observadores de la sociedad, cómo es el consumidor consciente, que es el título que tiene nuestra webinar, y cómo quieren este consumidor que sean las compañías donde compran. Pues ya me adelanto un poco, digamos que ya os lo contarán un poquito mi compañera Sol y Ana, pero este consumidor consciente prefiere compañías que empaticen prefiere consumir en compañías que empaticen con su forma de pensar y de proceder, pero ya lo desglosarán después mis compañeras. Para los que no nos conocéis, GFK es una empresa que se crea, bueno, GFK España se crea a partir de una empresa valenciana, Emer, y que se crea GFK Emer. Posteriormente el apellido de Emer ha ido un poco desapareciendo y somos actualmente la segunda empresa en el ranking nacional de investigación de mercados y una de las top 5 a nivel mundial.
teniendo nuestras oficinas técnicas, una en el centro de Valencia y las otras dos en Madrid y en Barcelona. Si bien tenemos delegaciones para hacer trabajo de campo en toda España. Incluso en Alicante contamos con una oficina pseudotécnica. Desarrollamos panel y trabajos de campo directamente. De todas formas, si queréis conocer algo más de nosotros, si entráis en Google o en cualquier buscador y ponéis GFK, GFK España o incluso EMER, aparecemos nosotros directamente. ¿Cuál es nuestro objetivo final de estas webinars? Pues principalmente es ayudar a vuestras empresas y a vosotros a conocer qué poder ofrecerle al cliente, a vuestro consumidor. Y sobre todo saber con qué mensajes transmitir a vuestros clientes y cómo comunicarse a través de ellos. La idea es que podáis conocer mejor a vuestros consumidores habituales potenciales. ¿Vale? En GFK hacemos anualmente estudios sobre tendencias y segmentos específicos de sectores. Los aprendizajes que extraemos en nuestro contacto. Disculpa un momento, no termino de ver la presentación. ¿La estáis viendo vosotros? No, yo tampoco. Compartir pantalla. No, no la vemos. No, Ana. Ah, pues ha debido de perder. Vamos a ver si podemos hacer un compartir pantalla para poder verlas. Ajá. Teóricamente la estábamos compartiendo, pero se ha debido de perder la presentación. ¿La estáis viendo ahora? Ahora sí. ¿Sí? Exacto. Vale, perdonad porque ha debido de ser un fallo de Teams porque estaba colgada. La anterior, más que nada para que se vea lo que estamos, vale. Entonces era la explicación de por qué estamos aquí, la explicación que hemos visto anteriormente, y ahora pasamos a la siguiente diapo en la que hablamos que GFK normalmente hacemos estudios sobre tendencias y segmentos específicos. Solemos hacer normalmente un estudio de algunos temas candentes, de temas que nos llaman la atención, porque la verdad es que lo que nos permite es compartirlo con todos vosotros, explicaros cómo varían generaciones o cómo varían segmentos de población. De hecho, por ejemplo, las últimas iniciativas que hemos hecho, podemos hablar, por ejemplo, del marketing del bienestar, lo que nosotros hemos denominado Wowness, o, por ejemplo, hablar de un segmento muy concreto de población, que son los bloomers, le llamamos bloomers, porque por un lado hablamos de bloom, que significa florecer en inglés, y la generación baby boomers. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de ese estrato de población que se encuentra alrededor de los 60 a 65 años, que ha cambiado mucho su forma de comportarse con respecto a cómo se comportaba hace unos años. Es decir, lo que nos encontramos es que esa gente actualmente tiene un poder económico elevado, tiene un nivel, digamos, de desarrollo bastante alto y se comporta de una forma muy distinta a lo que podría ser la gente de esa edad hace en torno a 10 años. Entonces especificamos un poco las cosas que desarrollamos. O, por ejemplo, si hablamos de brandfulness, fijaros, vamos a hablar del consumidor consciente, que es aquel consumidor que luego lo desarrollan mis compañeras, pero estudia más a quién consume y cómo consume. Pues nosotros hace 1 año y medio ya habíamos detectado que las marcas, por eso se llama brandfulness, las marcas debían tener una inclinación hacia una mayor apertura a sus clientes, explicando de qué forma su empresa, si hace donaciones a ONG, dónde se hace la producción de su empresa, es decir, de alguna forma ser más transparentes de cara a sus consumidores, porque los consumidores estaban comenzando a interesarse por esos temas. Ya a partir de ahí desarrollamos el consumidor consciente y ahora en la presentación que vamos a haceros estamos hablando del consumidor post-COVID, es decir, el consciente después del COVID. Si veis en la diapositiva, pues también hablamos sobre efectos o estudios concretos, como puede ser el efecto país, el efecto España, en la internalización de las marcas españolas. Es decir, hasta qué punto influye el poner el nombre de España o pertenecer a España en las marcas españolas cuando van a hacer una labor de exportación. O un estudio muy bonito que a nosotros la verdad es que nos gustó mucho, digamos por la sensualidad que tenía
el estudio era hablar de las marcas de toda la vida, es decir, estudiábamos marcas que tenían una existencia o una permanencia en el mercado de actualidad durante más de 25 o 30 años, es decir, saber exactamente cuál era el secreto de esas marcas para estar en candente actualidad, digámoslo así, a nivel de marketing durante todo el tiempo. Verdaderamente lo que nosotros queremos es que podáis ver cómo transmitir, cómo ayudar y de qué forma poder adaptaros a las nuevas necesidades que tiene la población. Esto lo establecemos en una serie de contenidos que por supuesto nos gustará presentároslo tanto a vosotras como a vuestros equipos de forma personal. Vale, entonces, ¿qué vamos a ver en la presentación de hoy? Verdaderamente nosotros lo que hemos hecho ha sido distribuir la información en 4 puntos. 4 puntos que os lo voy a contar un poco de forma rápida. El primero es GfK y los consumidores, es decir, contaros nuestra experiencia en análisis de consumidores para luego poder desarrollar cómo es ese consumidor post-COVID. O quizá más que post-COVID podemos hablar del consumidor post-confinamiento, porque aún no tenemos muy claro si ha terminado el virus. Bueno, sí, tenemos claro que todavía no ha terminado, que todavía lo tenemos ahí. Y lo que queremos ver es cómo ese consumidor consciente, qué le exige tanto a las compañías como a las marcas. ¿Vale? Vale, ¿por qué nos atrevemos desde GfK a poder hablar con los consumidores? Tanto desde nuestros inicios siempre hemos estado ligados a los consumidores, conocer su forma de ser, conocer sus hábitos, su forma de funcionamiento. En verdad, este es nuestro trabajo, ayudar a las empresas a cubrir mejor las necesidades que pudieran tener para sus clientes, creando nuevos productos, nuevos servicios. En verdad, si lo pensáis, todas las marcas o todas las empresas, su objetivo es, por un lado, o poder crear nuevas necesidades o mejorar la satisfacción de aquellos productos que ya les está ofreciendo. ¿Y por qué podemos hablar del consumidor? Mirad, en GfK hacemos del orden de 1 millón de encuestas al año, de temas muy diversos, de análisis de hábitos de compra, de hábitos de consumo, relación con los consumidores, perfiles específicos para determinados productos, etcétera. Por otro lado, a nivel cualitativo, desarrollamos más de 600 focus group al año, con lo cual estamos hablando en torno con unas 5.000 personas que nos están explicando sus sensaciones, sus opiniones, sus necesidades. Verdaderamente creemos que esto nos permite conocer de alguna manera cómo estudiar y entender todas sus decisiones. Debéis de pensar que el objetivo principal de una empresa de investigación de mercados, además de marcar la tendencia y ver cuáles son las áreas o los ámbitos donde se está empezando a consumir más o cambiando los hábitos de consumo, sobre todo lo que queremos es explicar el por qué se produce este tipo de tendencia. De hecho, hicimos un estudio, el más grande que se ha hecho en España, referente, teniendo como público objetivo o a público a entrevistar directores de marketing, con más de 1000 entrevistas a directores de marketing, donde lo que nos decían era que verdaderamente los datos tendenciales, es decir, en lo que hablamos de Big Data, era muy importante para ver para dónde se movía la sociedad y qué se hacía, pero que para ellos era fundamental estar al lado del consumidor para conocer el porqué de esos consumos y, sobre todo, saber cómo va a cambiar o de qué forma tiene previsto orientar su nuevo consumo. ¿Por qué? Porque el director de marketing siempre tiene que estar un poco por delante de esas decisiones, porque si descubre el cambio de consumo sin haber actuado, seguramente llega tarde a la actuación que tiene que desarrollar. ¿Y cómo hacemos esto? Con una metodología que nos permite conocer tendencias, saber situación actual hasta conocer cuáles serán las necesidades futuras. Tenemos que conocer visiones transversales, es decir, verdaderamente juntamos muchos sectores y muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos hablar para sectores muy transversales.
sería muy dificultoso poder hablar de una globalidad si no trabajamos con muchos ámbitos diferenciados. Por ejemplo, hay un producto de GfK, Consumer Life, que hacemos en torno a 35.000 encuestas a nivel mundial, de las que en torno a unas 1.000 aproximadamente, 1.000 y pico son de España. Solamente se preguntan temas de hábitos, temas de valores, temas de caracterización, el porqué de sus actuaciones, porque al final lo que queremos ver es eso, es saber cómo está funcionando la gente o cómo está cambiando su parecer. Esto nos permite, como ocurre en este caso, poder hablar de tendencias de consumidores en un foro especializado como sois vosotros. ¿Vale? ¿Y cómo hemos realizado este trabajo? Mira, nosotros desde que se inició, digamos, el confinamiento o el problema de la pandemia, hemos realizado un estudio que lo hemos denominado Coronavirus Consumer Pulse. El Coronavirus Consumer Pulse es un tracking semanal. Hemos realizado 13 oleadas desde marzo a julio y con un análisis cualitativo del consumidor, que lo que nos permitía era ir viendo la evolución de pensamiento tanto a nivel futuro como a nivel actual en cuanto a la forma de consumir o de actuar. Esto lo que nos permite es de alguna forma dibujar cómo va a ser ese futuro incierto, cómo va a ser esos cambios que están ocurriendo. Y lo que nos permitía era establecer una segmentación de cómo es el consumidor español, sobre todo post-COVID, después de haber sufrido el confinamiento y sobre todo con la mentalidad que actualmente han adoptado los consumidores. Nos encontramos un primer segmento, el consumidor consciente, del cual vamos a hablar hoy, que engloba en torno al 25% de la población, que verdaderamente el COVID-19 le ha cambiado y consumirá de un modo distinto de ahora en adelante, de una forma más consciente, valga un poco la redundancia. Después nuestro equipo de Qualys, que ahora luego las presentaré, nos lo contará con un poco más de detalle en el último bloque. Con un peso bastante similar al consumidor consciente nos encontramos lo que nosotros hemos titulado como víctimas. Son aquellos en los que la pandemia les ha pegado fuerte y tendrán que cambiarse a partir de ahora a cambiar sus patrones de vida. Es decir, van a tener que reducir gastos, funcionar de otra forma, porque o bien por su actividad profesional o por su desarrollo propio, la pandemia les ha pegado bastante fuerte. Por eso lo hemos denominado las víctimas. Luego nos encontramos con un grupo que son afortunados. Les hemos llamado inmunes porque la pandemia, porque han sabido esquivar a la pandemia. Este segmento está convencido de que las cosas volverán a su tiempo, pronto o tarde volverán a ser como eran antes, y lo hemos denominado los inmunes. Engloban en torno a un 22% de la población aproximadamente. Hay un cuarto segmento que, si bien no ha sido tan castigado como los que hemos denominado las víctimas, sí que ha sufrido lo suficiente como para pensar que se tardará en llegar a la normalidad. Y entonces la decisión es ralentizar decisiones, ir en calma, ir avanzando poco a poco, pero con mucha tranquilidad para ver cómo va evolucionando el horizonte. Esto engloba en torno a un 20% aproximadamente. Y luego nos encontramos con que un grupo al que hemos llamado compensadores, que digamos que son los positivistas, los que consideran que hay que tirar para adelante y tirar del carro de todo para avanzar, y estos no solo piensan que recuperarán pronto sus patrones de gasto y consumo, sino que además lo que quieren es recuperar el tiempo perdido, es decir, quieren avanzar, pero simplemente por su decisión de optimistas, es decir, tenemos que avanzar y podemos tirar para adelante y recuperar el tiempo perdido. Bueno, esto en verdad es lo que yo principalmente quería contaros a nivel de introducción y como justificación de por qué hemos realizado este estudio. A continuación voy a dar el paso a mis compañeras Sol Ayarza y Ana Párraga. Son expertas en el ámbito cualitativo. Sol Ayarza principalmente en estudios de gran consumo y Ana Párraga principalmente en estudios del sector servicios. Y ambas son visionarias por naturaleza.
¿qué voy a decir yo si son mis compañeras? Pero es que verdaderamente me encanta cómo trabajan. Es que la forma, ahora lo veréis, la forma de presentar, incluso acuñando nuevos términos como pimpinileando, haciendo una referencia al dúo Pimpinela, pues os van a hacer una presentación conjunta y van a desarrollar la propuesta. Espero que os guste mucho y aquí estamos a vuestra disposición para cualquier aspecto, cualquier presentación particular o cualquier análisis que queráis realizar. Adelante, Ana. Gracias, Carlos. Espero que no hayas puesto las expectativas muy altas. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y escucharnos. Vamos a comenzar a conocer un poco más a este nuevo consumidor consciente que ya os presentaba brevemente Carlos en esta definición de los segmentos. Pues bien, si podemos sacar algo bueno de esta etapa de crisis sanitaria, de crisis social y económica que estamos viviendo, es que quizás el hecho de convivir con la incertidumbre, ¿no?, como dice Victoria Camps, pues nos obliga de alguna manera a replantearnos nuestras prioridades, ¿no? Nos obliga a pensar, a ponernos creativos también para encontrar soluciones, ¿no?, que mitiguen al final pues, los efectos devastadores que está teniendo la pandemia. También nosotros, incluso los expertos en marketing y en investigación, pues nos estamos viendo obligados a dar un giro, ¿no?, a nuestra forma de abordar las necesidades de vosotros, de los clientes, e incluso a la forma en la que nos dirigimos, ¿no?, a los consumidores, la forma en la que les preguntamos, ¿no?, y en la que les entendemos incluso. A esta etapa incierta, digamos, que estamos viviendo ahora mismo todos, ¿no?, a esta vuelta incluso a las grandes preguntas vitales, en GFK le hemos llamado el periodo redes, ¿no?, como vemos aquí en esta diapositiva. Es el momento, decimos, de repensar, de resignificar, de renegociar, pero también es el momento de descomplejizar, de desescalar, de decrecer, ¿no? Un momento en el que, de alguna manera, todos estamos reorganizando nuestro mapa de prioridades, ¿no?, y en el que todos nos hemos vuelto también pues, menos expansivos, más precavidos, podríamos decir. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos replegado, como decimos aquí, ¿no? La pandemia al final ha cambiado nuestro foco de atención porque tenemos que cuidarnos, ¿no?, porque tenemos miedo, o sea, hemos tomado conciencia de que somos vulnerables y de que queremos y tenemos que cuidarnos más, ¿no? Y es por esto que, de alguna manera, hemos vuelto nuestra mirada hacia nosotros mismos, ¿no?, hacia adentro. Y como decimos, quizás cuando levantamos la mirada, ¿no?, o cuando dejamos de mirarnos a nosotros, ¿no?, el foco que tenemos ya no es tan amplio como el que teníamos en el pasado, ¿no? Digamos que, como dice Sol, que es una frase muy suya, ahora somos más miopes en las distancias largas, pero hemos afinado nuestra visión en las distancias cortas, ¿no? Nos hemos puesto de alguna manera esta mascarilla mental y hemos dejado atrás quizás esa mentalidad más atrevida, ¿no?, más inquieta, ¿no?, esa mentalidad de ganar, donde, bueno, de alguna manera nos permitíamos todo, explorábamos todo con curiosidad y ahora estamos en una posición pues más precavida, ¿no?, más de asegurar, de mantener lo que tenemos, ¿no?, un poco con esta idea de virgencita que me quede como estoy, ¿no? De hecho, si miramos los datos que incluimos, hemos incluido datos en todo el documento, hemos combinado, como decía antes Carlos, tanto resultados cualitativos, ¿no?, de una comunidad online que hicimos durante una semana, con datos de nuestro observatorio durante el COVID, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, este dato potente que nos dice que 7 de cada 10 individuos, ¿no?, consideran que la pandemia ha cambiado significativamente su forma de ver el mundo, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy distinto, ¿no? Y en este proceso, como os decíamos, de vuelta al yo, ¿no?, en el que, bueno, se repliegan las necesidades, se repliegan las prioridades, pues el consumo consciente también adquiere nuevas dimensiones, ¿no? ¿Cómo era el consumidor consciente antes y cómo es ahora? Bueno, pues el consumidor consciente pre-COVID estaba seguro de sí mismo, ¿no? Era un consumidor confiado, no confinado, era un consumidor confiado, era poderoso, digamos, ¿no? Estaba ampliando su radio de conciencia en su búsqueda del bienestar, extendiéndose más allá de la esfera puramente individual y caminando hacia lo colectivo y lo social, ¿no?, como vemos en esta figura, ¿no?, en esta primera figura de la diapositiva.
Pero el consumidor consciente post-COVID o con COVID, más bien, ¿no?, está reduciendo este foco gran angular que, digamos, tenía estos meses antes o un tiempo antes, ¿no? Lo individual, como vemos en la figura, vuelve a cobrar peso, ¿no?, a colocarse en el centro, y el entorno se resignifica y se descomplejiza, ¿no?, como vemos aquí. Nos encontramos con un nuevo consumidor consciente que está, por tanto, más centrado en el yo, ¿no?, y con un radio de actuación menor, que discrimina y se vuelve mucho más selectivo respecto a lo que entra y lo que no entra, tanto en sus hábitos como en sus batallas. Es una nueva conciencia o consciencia, ¿no?, que en GFK hemos definido a partir de 3 dimensiones que os vamos a presentar en detalle a lo largo de todo el webinar. Estas 3 dimensiones son las que vemos en esta imagen de aquí, ¿no?, en esta fotografía, digamos. Lo consciente como lo autoconsciente, lo local como la solidaridad con otro concreto y lo local como lo cercano, lo mío. ¿Sí? Estas son las 3 dimensiones que, digamos, definen al consumidor consciente y que os va a comenzar presentando Sol. Hola. Bueno, vamos con la primera. Como decía Ana, este consumidor consciente post-COVID o con COVID, porque no sabemos cuándo podremos hablar del post-COVID, ha cambiado, ¿no? Es un tipo de consumidor que representa prácticamente 1 de cada 4 españoles, como comentaba Carlos al principio, y que venimos estudiando en GFK desde hace muchos años. La primera dimensión es que esta conciencia, este consumidor consciente se ha vuelto más autoconsciente. ¿Qué queremos decir con esto? El consumidor consciente ha tomado conciencia, valga la redundancia, de sí mismo. Ana comentaba, nos hemos redescubierto en nuestra vulnerabilidad, ¿no? Antes del COVID veíamos un consumidor consciente muy seguro de sí mismo, muy asertivo, tan convencido de alguna manera de sí mismo y de su invulnerabilidad de alguna forma, que tenía ese foco gran angular, ¿no?, que comentaba Ana, y que estaba muy comprometido con muchas causas muy lejanas, desde pues el café de comercio justo, el bienestar animal, eso. Pues ahora lo que vemos es ese consumidor un poco más replegado sobre sí mismo, ¿no? Ana decía, nos hemos descubierto vulnerables, ¿no? Para decirlo claramente, pues hemos descubierto pues que nos podíamos morir, que había un virus, que somos frágiles, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nos descubrimos frágiles, pues es una obviedad, pero descubrimos vivenciar, ¿no? Y esto quiere decir que nos vamos a poner en el centro. No quiere decir que nos volvamos más egoístas o más narcisistas. De alguna forma esto es una especie de yin-yang, ¿no? Cuidándome a mí, cuido a los otros, cuido a las otras, cuido a lo que realmente es importante. Pero lo primero y fundamental, la condición de posibilidad de cuidarnos todos, es cuidarnos cada uno, cada una, a sí mismo. Y esto es un poco esa tan manida responsabilidad individual a la que se apeló desde febrero, marzo, en las instituciones por parte de pues los políticos, los escaparates y los agentes sociales, ¿verdad? Pues esa nueva responsabilidad individual es un gran pilar de este nuevo consumidor consciente post o con COVID, ¿no? Y de alguna manera va a ser como un nuevo mantra a partir del cual va a regirse toda su conducta hacia sí mismo y hacia los otros. Y cada acto de consumo y cada ritual y cada práctica va a estar muy regida por esta idea de la responsabilidad individual. Ya iremos viendo ejemplos de cómo esto se resignifica. Por lo tanto, lo primero, y lo vemos en estos datos, vuelve un pelín atrás, Ana, perdona, lo primero que vemos es que me quiero cuidar más a mí mismo, ¿no? Y lo vemos aquí en los datos que son aplastantes. Casi 7 de cada 10 nos dicen pues que cuidarse a sí mismo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir cuidarme a mí mismo? ¿Cuidarme a mí mismo es más importante que antes o soy más consciente, ocupa más lugar en mi conciencia? Pero además es un cuidado que adquiere otras dimensiones, que adquiere nuevas dimensiones, ¿no? Ya antes del COVID veíamos que hay un consumidor consciente muy preocupado por la salud, por todo lo que era lo healthy en general. Pues ahora vamos un paso más allá. No se trata solamente de cuidar mi salud, sino de autogestionar mi salud, de prevenir. Y hemos descubierto muchas otras dimensiones que van más allá de la salud. Cuidarme va más allá de lo healthy. Cuidarme es
cuidar mi bienestar, o incluso iríamos un paso más allá, estar bien, ¿no? Que hasta es más amplio que bienestar, es pensar qué significa ser feliz y qué no, descubrir pues el valor del slow life, descubrir la importancia de lo emocional, ¿no? Claramente lo psicológico ha ganado relevancia y ha adquirido una centralidad que antes no tenía, ¿no? Lo psicológico y lo emocional, la gestión de las frustraciones, la gestión de las expectativas, la gestión de uno mismo, ¿no? De no saber qué va a pasar, de alguna manera, de este escenario de tanta incertidumbre que hay, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con lo emocional, el mindfulness, el yoga, el autoequilibrio, la felicidad, el estar bien, la gestión de uno mismo, adquiere mucha relevancia y son grandes territorios de oportunidad para muchas marcas, como, bueno, como ya lo hemos podido ver durante estos meses, ¿no? De que mucha comunicación también se está realizando por este lado, ¿no? ¿Cómo se cuida este nuevo consumidor consciente, ¿no? Decimos, es un consumidor consciente que se cuida más, que se mira más a sí mismo, que está menos por sentado y toma conciencia de que tiene que cuidarse en el cotidiano. ¿Y cómo se cuida? Pues a partir de los foros que hemos realizado, tanto cualitativos como cuantis, del observatorio que comentaba Carlos, las comunidades online y todos los estudios que venimos haciendo en los últimos meses, hemos visto con mucha fuerza 3 tendencias que aparecen, ¿no? Algunas estaban ahí, pero bueno, se han resignificado y han adquirido realmente una relevancia y un protagonismo brutal. Importante inciso, cuando pensamos estas tendencias, estamos hablando, por supuesto, más allá de una capa de la sociedad que claramente está hibernando, ¿no? De alguna manera, que está pauperizada, que está, pues, con el agua al cuello. Estamos viviendo una crisis pues sin precedentes a nivel económico y pues por supuesto cuando comentemos esto ahora pues estamos hablando más allá de esta capa de la sociedad que va al supermercado con la lista y que está básicamente pues restringida a lo mínimo, ¿no? Hay un cuarto de la población aproximadamente, según nuestros datos, que está en una racionalidad de supervivencia, ¿vale? Ahora hablaremos de otras racionalidades, pero queremos dejar claro esto antes de arrancar, ¿vale? 3 tendencias que vemos que están ganando mucha fuerza. La primera es una especie de carpe diem, ¿no? De vivo aquí y ahora, de centrarme en el presente, ¿no? De hecho, según los datos, pues 9 de cada 10 nos están diciendo que estamos viviendo más centrados en el aquí y ahora. Esta frase, no future, no hay futuro, ¿no? Suena muy adolescente o muy experiencial y pues no va por este lado, ¿no? Por eso queremos aclararlo. No estamos hablando de un consumidor consciente experiencial, curioso, no porque no seamos curiosos, pero no son tiempos para la exploración abierta, ¿no? Y la aventura. No future, centrarnos en el presente, es más bien producto de una racionalidad vivencial, de una reflexión profunda, ¿no? Y un poco volvemos a esta idea del mindfulness que comentábamos antes, ¿no? Como decíamos antes, nos hemos descubierto en nuestra fragilidad, nos hemos dado cuenta de que no sabemos qué puede pasar con nosotros y que la única certeza que tenemos realmente es el aquí y el ahora, ¿no? Que tenemos que cuidarnos en cada momento, en cada tiempo, en cada día, en cada hábito, ¿no? que realizamos. Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? Pues a cuidarnos más, a querernos más y a mimarnos más también y a darnos más pequeños permisos, ¿no? Nos comentaban en algún foro, pues mira, yo antes quizás posponía, ahora quizás si quiero algo y me lo puedo permitir, pues me lo permito, porque realmente no sé qué va a pasar con mí, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces hay algo también de esto de darnos estos pequeños caprichos para poder ir llevando que estamos viviendo y que se nos hace largo. Esto nos lleva un poco a la segunda tendencia que vemos, que es esta idea de la grandeza de lo pequeño, ¿no? De los placeres cotidianos, ¿no? Que decimos, que los llamamos también. Desde hace meses, pues somos menos dueños de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro radio de acción. No podemos viajar, no podemos pues hacer grandes planes, no podemos mirar agendas a un mes vista y demás. Tenemos que vivir más en el día a día. Este gran angular que comentaba Ana, pues se ha restringido, vivimos más en el presente, decimos, y esto nos ha obligado de alguna forma a migrar la indulgencia y el placer y la diversión de la vida de lo que antes eran grandes acontecimientos. Antes, pues, el gran disfrute o la gran autoindulgencia eran, pues, comilonas con amigos, encuentros familiares, fiestas, vacaciones, viajes, grandes
pues ahora estamos en un momento más recogido, ¿no? Como comentábamos, y no podemos realizar nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se vive una vida sin placer, sin indulgencia? No se puede, ¿no? ¿Cómo sobrellevamos esto? Pues nos hemos visto obligados a desaprender y a reaprender, a migrar el placer hacia lo cotidiano, hacia pequeños momentos, pequeñas rutinas, incluso inconscientes antes, ¿no? Y este es uno de los aprendizajes, de estos desaprendizajes y reaprendizajes que a ver si nos quedan, ¿no? Pero que vamos viendo que sí están dejando pozo, que es de alguna manera esto de la gran indulgencia, el gran placer se ha vuelto pequeño, ¿no? Y la grandeza de lo pequeño de ahí viene la frase, ¿no? Y nos comentaban mucho estas pequeñas grietas, ¿no? De autocuidado que se abren en el cotidiano, en casa, en lo pequeño, ¿no? En las reuniones con 2 amigos y no más, en que en la compra digo, venga, me voy a llevar el chuletón en vez del filete, o en vez de la pizza de marca blanca para comer en casa con los peques, pues me compro la de primera marca, porque está más crujiente. Venga, es puro más, ¿no? De nuevo, insistimos aquí porque aquí se abren oportunidades, ¿no? Para marcas, para nosotros, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Venga, me permito, ¿no? Me voy permitiendo, venga, que si en vez de el vino del día a día, pues me permito un vino un poquito más caro, ¿no? Para la cena en casa, en pareja o en familia, ¿no? No necesitamos esos grandes viajes o esos grandes momentos de gran placer para autocuidarnos y disfrutar, ¿no? Sino que vemos un consumidor que en su cotidiano pues se va permitiendo también pequeños permisos y pequeños mimos, ¿no? Por último, hablamos de la nueva racionalidad. ¿A qué nos referimos con la nueva racionalidad? De alguna manera estamos viendo de forma muy sostenida y muy creciente un cierto neoesencialismo, ¿no? Una vuelta a un menos es más, a un cierto de grow, de crecimiento, que también comentaba Ana al principio. Y lo que vemos es que mucha gente nos está hablando y nos encontramos con muchos testimonios que nos comentan que estamos priorizando la calidad, las prestaciones, los servicios por sobre el precio. Insistimos, aquí estamos hablando del consumidor consciente más allá de la capa social que por supuesto está mirando el precio, la oferta y la promoción porque está en un momento muy de supervivencia, ¿no? Pero cuando salimos y tenemos una mirada más amplia, sí nos estamos encontrando con de alguna manera, esta vuelta a una preocupación por la calidad, por las prestaciones de lo que compro, muchos testimonios que nos comentan, no he comprado la marca blanca, me estoy yendo a primeras marcas porque al final pienso y luego compro, ¿no? De alguna manera, y prefiero tener menos, acumular menos, comprar menos seguido, repetir menos la compra, pero apostar por marcas, por productos, por servicios que me dan fiabilidad, prestaciones, que incluso pues están más lejanos de la obsolescencia programada y un poco el fast, ¿no? Como se habla del fast fashion, el fast consumption, ¿no? O el compro y tiro, ¿no? Y vuelvo a comprar. Esto es interesante también. También vemos comunicación de servicios, de anunciantes que están realmente volcándose mucho en esta tendencia, ¿no? Pero un poco esta idea del pienso y luego compro y de volver a una preocupación por la calidad es muy importante y nos lleva a la segunda dimensión de este nuevo consumidor consciente, que decimos que quiere menos cosas, ¿no? Pero que esta idea de quiero menos va más allá de las cosas, va más allá de lo que compro. Quiero menos cosas, pero también quiero menos en general. Estoy revisando mis necesidades, estoy revisando mis relaciones, y cuando hablamos de que estoy revisando mis relaciones, no solo mis relaciones sociales, de amigos, de familia, de a quién veo y a quién no veo, ¿no? Sino también mis relaciones con mis marcas, ¿no? Quién es significativo y quién no, también lo estoy revisando. De alguna forma, Ana hablaba, el consumidor se repliega, el consumidor está más bunkerizado, ¿no? Se habló mucho estos meses de la mascarilla mental, ¿no? Y verdad, es un consumidor que está un poco más bunkerizado, más con su escafandra en la cabeza, pero es una escafandra permeable, ¿no? Y dejo entrar mensajes y dejo entrar marcas, pero quizás no tan a mansalva como antes, ¿no? Volvamos al consumidor consciente pre-COVID. Era un consumidor, decíamos, que estaba muy seguro de sí mismo, tan seguro de sí mismo que se abría, ¿no? Al mundo, y tenía causas, pues, variopintas, muchas y muy diversas, ¿no? Hablábamos desde, pues, los cafetales de comercio justo en el Congo hasta las vacas felices del bienestar animal, en fin, o sea, acumulamos causas, y nos sentimos y nos hacemos mejores personas. Pues momento, ¿no? Ahora quizás no tengo tanta causa que repartir y me lo voy a pensar antes. Las dosifico. Ya
no me solidarizo a mansalva de forma extendida y holística con el mundo en general, sino que me solidarizo más de forma one-to-one, ¿no? Nos gusta decir. Me solidarizo con otros que voy a seleccionar, que voy a cribar, ¿no? Voy a separar la paja del trigo y me voy a quedar con lo que realmente es relevante para mí. Insisto, el consumidor está en un búnker. El búnker es permeable, pero tiene pocos poros, menos que antes. Con lo cual, como marcas, también tenemos que pensar muy bien qué decimos y quiénes somos, ¿no? Para poder entrar en ese búnker. Las causas se dosifican, ¿no? Y pasamos a la siguiente, Ana, please. Las cosas se dosifican, decíamos, se dosifican también los gastos. Mantenemos muchas demandas, el consumidor consciente sigue siendo muy consciente, pero reduce su scope, ¿no? Decíamos antes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayamos a comprar leche al supermercado, pues no nos va a interesar que la vaca paste en el campo. No, hombre, todo nos sigue interesando, pero quizás de alguna forma pues se redosifican y me interesan más primero o le voy a dar más importancia a otras causas que veo como más cercanos o que me afectan más. Vemos tres grandes preocupaciones que se incrementan y se disparan, ¿no? Respecto al consumidor consciente anterior, el tema del desempleo, lo medioambiental, la contaminación y el tema de lo local, de lo cercano, ¿no? Que eso ahora nos lo va a comentar Ana. ¿Qué pasa con la sostenibilidad en este escenario entonces? Ana. Pues la sostenibilidad, Sol, es una de las causas que sí que se mantienen. Es verdad que, como comentabas ahora, estamos dosificando también, estamos cribando, ¿no? Este consumidor consciente está, bueno, decidiendo cuáles son esas causas por las que realmente, cuáles son sus batallas, ¿no? O sea, le ha pasado también ese filtro a sus causas, pero la sostenibilidad llegó para quedarse. Y es una cuestión de no retorno para todos los agentes sociales e indudablemente también para el consumidor consciente. Y en el nuevo orden mundial tras el COVID tiene que ser un pilar clave, o sea, es así, tiene que serlo, ¿no? Ahora hablamos de la recuperación sostenible, quizás. Y como os digo, tiene que ser un mantra para empresas y para instituciones y lo está siendo también, ya lo era de alguna forma, para el consumidor consciente. Pero es verdad que este consumidor consciente está, de nuevo, renegociando, ¿no?, el significado de la sostenibilidad o las prioridades en este concepto grande de la sostenibilidad, ¿no? Porque como sabéis, como sabemos, es un concepto muy amplio, los objetivos de desarrollo sostenible son muchos y para este consumidor quizás replegado, ¿no?, como decíamos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible quizás son demasiados, ¿no? Entonces está renegociando este significado de la sostenibilidad. Quizás estamos entrando en una etapa de sostenibilidad que hemos llamado más pragmática o más instrumental, incluso si queremos llamarla, ¿no? Con un consumidor, como decimos, más replegado en sí mismo, con un foco más pequeño en lo que le rodea, ¿no? La sostenibilidad pasa de alguna manera por sostener también mi economía, mi familia, ¿no? Ahorrar incluso. Entonces, cuestiones como reducir el consumo, por ejemplo, apostar por lo duradero, que decía antes Sol, o reutilizar, pues son dimensiones de la sostenibilidad que actualmente están conectando muy claramente, ¿no?, con los valores de este nuevo consumidor consciente. Y las marcas aquí tienen una oportunidad muy grande de conectar con estos valores, ¿no?, de apostar por productos y apostar por servicios que nos ayuden de alguna manera en esta búsqueda de la autosostenibilidad, ¿no? Y como supongo que muchos además habréis notado, muchas de las marcas, ¿no?, ya lo están haciendo, ya están incorporando estos mensajes sobre la sostenibilidad y en este último trimestre hemos visto que muchas han cambiado sus comunicaciones para hablar sobre este tema, ¿no?, para hablar de ayudar a la comunidad, del apoyo, de lo medioambiental, es decir, la sostenibilidad está en la lista, la sostenibilidad es una de las causas del consumidor consciente y ha llegado para quedarse y está pisando fuerte indudablemente, ¿no? Vamos a entrar en la tercera dimensión del consumidor consciente que, bueno, le hemos llamado como lo consciente como lo cercano, ¿sí? Que os voy a explicar muy bien qué queremos decir con esto, ¿no? Es la tercera dimensión. Lo que hemos visto es que la cercanía es clave, ¿no?, para considerarte, para que este consumidor consciente te meta en esa lista restringida, ¿no?, de sus relaciones y de sus batallas, ¿no?
Pero esta idea de cercanía no es un concepto nuevo. Al final es una resignificación, de nuevo, de esa idea de lo local, ¿no? Que ya dominaba el discurso del consumidor consciente anterior. Pero ahora lo que pasa es que lo cercano, ¿no? Como decimos aquí, va más allá de las naranjas de Valencia, va más allá de los productos de origen, de los productos de proximidad, que por cierto hemos visto que el consumo de este tipo de productos ha crecido mucho durante la pandemia, ¿sí? Ahora lo cercano es, además, lo conocido. Lo cercano es aquello que me da seguridad, ¿no? Aquello por lo que verdaderamente merece la pena salir al mundo y exponerse, ¿no? En un momento en el que nos sentimos, como decíamos antes, tan vulnerables, ¿no? Es aquello a lo que de alguna manera le tengo cariño. Y esto puede ser desde mi pequeña tienda de barrio hasta un gran establecimiento que ha conseguido construir unos lazos fuertes conmigo, ¿no? Y al final, el premio, ¿no? de haber sabido construir esos lazos es meterte en mi lista, es convertirte en ese otro concreto que decíamos antes, ¿no? Y lo que hemos visto durante estos últimos meses es que, bueno, en esta apuesta por la cercanía, ¿a quiénes hemos metido en la lista? ¿A quiénes hemos convertido en esos otros concretos, ¿no? Con los que nos queremos relacionar? Pues, por ejemplo, a los comercios de barrio. Lazos, conscientes, incluso conscientes, con los establecimientos de proximidad. Compramos más en los establecimientos de proximidad que hace un año y preferimos gastar en los negocios locales, ¿vale? Porque de alguna manera sentimos que estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? En la reconstrucción de la comunidad, ¿no? Estamos contribuyendo de alguna manera a esta recuperación sostenible que decíamos antes. Y esta es una cuestión común para consumidores, como decimos, más conscientes y consumidores, bueno, pues más mainstream, que podríamos decir, ¿no? En definitiva, lo local se está confirmando, ¿no? También en esta etapa actual que estamos viviendo, pues como un valor para las marcas, ya sea como un reclamo, por ejemplo, en una etiqueta, o como una filosofía de fabricación, o realmente como la garantía, ¿no? Como decíamos antes, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una comunidad, ¿no? No hay más que ver los datos que ponemos en esta diapositiva, ¿no? Al final, esta idea de la comunidad, el barrio, lo local, lo cercano, ¿no? Preocupa, interesa y la gente está apostando por ello. Y bueno, en conclusión, ¿qué hemos visto? Pues que la pandemia ha dado pie a una revisión, ¿no? De la conciencia de los consumidores, ¿no? Pasándolo quizás por ese filtro redes que veíamos al principio de la ponencia, ¿no? Nos encontramos, por tanto, una conciencia nueva, ¿no? Una versión más restringida, tanto temporal como espacial, como relacionalmente, ¿no? De esa conciencia y de ese consumidor consciente. Una conciencia más centrada en el yo, como decíamos antes, como decía Sol, ¿no? Un yo mucho más complejo, un yo con nuevas dimensiones que atender, con nuevas dimensiones que cuidar, ¿no? Y donde, como hemos visto ahora, los otros son menos, ¿no? Son más concretos, son más cercanos, tenemos menos causas, tenemos menos otros y tenemos menos amplitud de foco, ¿no? Ese consumidor consciente es, ¿no? Más selectivo, más reflexivo, más replegado, ¿no? Como decíamos al principio. Y claro, ahora la gran duda es, oye, visto todo esto, ¿qué tienen que hacer las marcas, ¿no? En este nuevo escenario, ¿no? Con esta nueva conciencia o con este nuevo consumidor consciente. Bien, veamos ahora nuestras tareas. ¿Qué tienen que hacer las marcas? Pues aquí es un escenario donde lo va a comentar Ana, ¿no? Pero hay que ser muy ejemplar. El consumidor nos está mirando con lupa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado a las sobrepromesas o a la capacidad que tenemos de sostener con hechos los mensajes, ¿no? Lo que comunicamos tenemos que serlo, ¿no? Porque realmente siempre hablamos del Customer Journey cuando estamos así en foros de marketing y demás, y a nosotras nos gusta hablar ahora de que el consumidor es el que está mirando con lupa el Brand Journey, ¿no? Un poco, o el COVID Roadmap, ¿no? Si lo queremos llamar de otra manera. Pero de alguna manera el consumidor consciente, que ya era muy consciente, ¿no? Está de alguna forma viendo, vale, o sea, si tú quieres penetrar en mi búnker, en mi escafandra y ser uno de los míos, ahora que esos míos son menos que antes,
¿qué has hecho, ¿no? por mí? ¿Qué has hecho por nosotros? ¿Qué estás haciendo por sostener, por recuperar, por que la rueda siga girando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues a las marcas se les está reclamando que estén a la altura de su responsabilidad, ¿no? Las marcas son agentes sociales muy claves en esta reconstrucción, ¿no? Y tienen un escaparate muy privilegiado en términos de comunicación, de difusión de mensajes, de valores y demás, y el consumidor consciente está muy atento a eso, ¿no? ¿Has estado ahí en las buenas? ¿Has estado ahí en las malas con los tuyos, con tus consumidores? ¿Has estado a la altura, ¿no? ¿Me has cuidado? ¿Quieres que yo te cuide? ¿Quieres que yo te apoye? Pues bien, pero tú me estás cuidando a mí también. Se está haciendo mucha comunicación ahora con esto, ¿no? Se me vienen muchas publicidades, muchos anuncios, mucha comunicación sobre qué ha hecho por mí, pues mi seguro, mi banco, mi esto, mi lo otro, ¿no? Y entonces, pues, ¿me quedo o me voy, ¿no? Y lo vemos, la mitad de los consumidores nos están diciendo que elijo compañías con un propósito claro, ¿no? Esto es muy, muy importante, porque el consumidor, como decimos, nos está mirando con lupa. Y esto hacia afuera y también, como nos va a contar Ana ahora, también hacia adentro, ¿no? Sí, efectivamente. Como ha introducido Sol, pues ahora más que nunca el consumidor necesita creer, ¿no?, en el propósito de las marcas. Ya llevamos mucho tiempo hablando de propósito, esto no es nuevo, ¿no? Pero es verdad que ahora más que nunca es necesario, pues eso, apostar por aquellas marcas que se atreven a poner ese propósito por encima del propio negocio, ¿no? Y dentro de este concepto de propósito encontramos todo lo relacionado con la sostenibilidad, como hemos mencionado antes, por ejemplo, en su dimensión ambiental y también en su dimensión social, ¿vale? Recordemos que la sostenibilidad tiene muchas caras y muchas capas, pero también estamos viendo que el employer brand es más importante que nunca, ¿sí? Para que una marca tenga la oportunidad de ser y de convertirse en ese otro concreto para el consumidor, ¿sí?, de entrar en esa lista restringida, ¿no?, en la que la cercanía y la confianza, como decíamos antes, son clave, pues para que una marca pueda entrar ahí va a depender, entre otras cosas, de lo que haya hecho y de lo que esté haciendo, ¿no?, con sus empleados, ¿sí? De nuevo, haciendo referencia un poco a este concepto que utilizábamos antes, la recuperación sostenible pasa por nuestras plantillas, ¿no?, hablando de las marcas. Y la nueva comunicación consciente también tiene que empezar a incorporar este tipo de cuestiones, ¿no? Es verdad que lo está haciendo. Hemos visto, como decía antes Sol, ¿no?, y como decíamos antes con el tema de la sostenibilidad, pues que muchísimos ejemplos en estos últimos meses, ¿no?, de las marcas parece que se han puesto serias, parece que han cambiado un poco su actitud, ¿no?, mostrándose más sensibles, ¿no?, por ejemplo, en este tipo de temas, ¿no? Tenemos que contarle a nuestros consumidores cuál es nuestro propósito y tenemos que contarle a nuestros consumidores qué hemos hecho por y para nuestros empleados, qué hemos hecho por y para nuestra comunidad, qué estamos haciendo por la recuperación de nuestra actividad, por la recuperación de nuestras plantillas, de nuestras fábricas o incluso de nuestros partners, ¿sí? En definitiva, de nuestra comunidad. Es importante subrayar esta idea del employer brand como una cuestión clave para entrar en la lista de ese consumidor consciente actual, ¿sí? No podemos olvidarlo, porque nos están mirando con lupa. Al final todos hemos vivido de cerca la crisis, estamos viendo de cerca la crisis, los ERTES, con lo cual, ojo con el tema del employer brand y de las plantillas, ¿no? Y bueno, para terminar, pues nos va a poner Sol la guinda a la presentación con el top 5. Nada, no, solo por terminar, antes de pasar las preguntas, un poco el top 5, ¿no? De dónde están las oportunidades, ¿no?, en el medio de este panorama tan gris y extraño e incierto que estamos viviendo, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades para las marcas, ¿verdad? Pues lo primero es, como comentaba Ana, el show está replegado, el consumidor consciente criba más que antes las causas, sus consumos, sus necesidades. Por lo tanto, para entrar en ese búnker, en esa conciencia bunkerizada, tenemos que ser aún más significativos que antes. Tenemos que lograr
penetrar en esa mascarilla mental que es menos porosa, que es permeable pero menos, ¿no? Y una conciencia pues que tiene una memoria RAM, digamos, más pequeña, ¿no? Tiene menos espacio de almacenamiento y por lo tanto este consumidor pues escoge más a quién deja entrar y a quién no. El foco muy puesto en el brand mission, como comentaba Ana antes, pues tenemos 5 de cada 10 nos están diciendo que claramente se decantan por marcas que tienen un propósito claro y relevante para ellos, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que estar en primer lugar, más allá de lo que es la obviedad de los valores, pero con un manifiesto claro, con hechos, ¿no? Y esto nos lleva al tercer punto, ¿no? La ejemplaridad y la transparencia. Nos miran con lupa, el consumidor de alguna manera nos ha devuelto el boomerang y han dicho, pues, pasamos del customer journey al brand journey, ¿qué estás haciendo tú? Tienes más responsabilidad a nivel social que yo, ¿no? De alguna forma. ¿Qué estás haciendo tú? ¿No? ¿Cuál es tu granito de arena? Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo para la recuperación de nuestra comunidad es muy importante, es muy relevante hacer y comunicar, ser y parecer, ¿no? O sea, hacer y mostrar, ¿no? Por supuesto, acompañando estas nuevas tendencias de las que hablamos, ¿no? Hemos hablado, pues, de este autocuidado más complejo que antes, que incluye nuevas dimensiones emocionales, de gestión de la esfera psicológica de cada uno, del mindfulness y demás. Aquí, pues, ejemplos de nuevos productos, de la importancia del detox, de la tranquilidad, etcétera. Seguramente a todos se nos ocurren muchísimos ejemplos de este territorio que está creciendo. Hemos hablado de esta nueva indulgencia o de la grandeza de lo pequeño, ¿no? De esta migración del placer, de los grandes acontecimientos a pequeños momentos, ¿no? Antes inconscientes que el consumidor ha redescubierto o incluso descubierto por primera vez. Hemos hablado de esta nueva racionalidad, de la idea de la obsolescencia programada, de la idea de la calidad por encima del precio, de los servicios, de la fiabilidad. Importante también esta tendencia, este nuevo neoesencialismo, ¿no? que vemos de este menos es más, este de Grow, ¿no? Y luego, por último, pues, acompañar este deshielo, ¿no? Que de alguna manera nosotros decimos, estamos un poco como en la edad de hielo, ¿no? Y estamos viviendo un deshielo que se está haciendo largo, que a ver cuánto tiempo dura, y este aterrizaje, ¿no? En esta nueva normalidad, anormalidad, o como le queramos llamar, pero el consumidor está muy atento a esto también. ¿Qué están haciendo las marcas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo las empresas, que están haciendo las marcas para que la rueda siga girando, para que el consumidor se anime, ¿no? ¿Qué están haciendo para generar confianza entre tanta incertidumbre? ¿Qué estamos haciendo realmente, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué servicio estamos ofreciendo? ¿Qué estamos haciendo para que la gente se anime a comprar, a consumir, a viajar, a contratar, ¿no? Realmente un poquito lo que decíamos antes, ¿no? De mostrar, ¿no? Vuelvo al punto 1 y algo que comentaba Ana, ¿qué estamos haciendo por siga girando y por aportar nosotros a la recuperación, ¿no? Y creo que esto es todo por nuestra parte. Muchas Bueno, pues, gracias, Sol y Ana. Bueno, como podéis ver, yo apuntaría solamente una cosita, además de lo que ha dicho Sol. El consumidor es exigente, es decir, aparte de que tiene una tendencia y una querencia por un tipo de consumo, un tipo de hábitos, cuando las marcas no le muestran esa tendencia o ese consumo, la sensación es de pensar al contrario. Es decir, empresa que no me muestra las cosas de transparencia, resulta que no es transparente. Con lo cual eso es una rémora de cara al hábito o al consumo que pueda tener para con esa empresa. Vale, Amanda, esto es todo. Espero que os haya gustado y ya nos das paso tú a las preguntas cuando consideres. claro que sí, pues vamos ya directamente. Había preguntado Rocío Cava si podéis explicar qué es el cocooning, que no lo había escuchado. Goyo le ha contestado que es la tendencia a quedarse en casa. No sé si queréis matizar alguna cosa más o ampliar sobre este concepto, ya que Rocío dejaba un poco la pregunta. Bueno, la idea de cocooning, el cocoon es la burbuja, ¿no? Además de ser una película maravillosa que todos habremos visto, espero. El cocooning es la idea un poco de quedarnos dentro de lo que nos aporta seguridad, ¿no? Que como dice Goyo, hola Goyo, puede ser casa, puede ser mi coche, ¿no? Frente al metro, atestado en Madrid, puede ser, pues, mis 3 mejores amigos
que sé que solo nos vemos entre nosotros tres, pero de alguna manera es esta tendencia. Ana decía muy claramente, ¿no? Decía, pues estamos replegados, somos más miopes, con lo cual las grandes distancias las vemos peor y también las repelemos un poco, ¿no? Justo, o sea, lo que no me da seguridad, lo que no soy capaz de escanear un poco ese roadmap, que también decíamos que el escáner que les hacemos a las marcas, ¿no? Mucho más exhaustivo que antes, se lo estamos haciendo a toda la realidad. Y lo que no me da seguridad, pues lo quito de mi búnker, ¿no? Y lo quito de mi cotidiano. Es un poco esta idea de vuelta al cocoon, ¿no? Es como el batamanting un poco, ¿no? Esta idea es de lo regresivo, del territorio de la seguridad y lo que me da confianza, ¿no? Tiene ¿Qué película? Pero ya he contestado. Y Goyo está también contestando. Goyo os ayuda en las respuestas. Tenía Francisco Barbera la mano levantada. Paco, si quieres comentar algo. Tienes el micro apagado, entonces por eso igual no te podemos escuchar. ¿Y ahora se me oye? Ahora. Sí, solamente ampliar lo de la generación Z y generación A, ¿a qué se refería concretamente? Vamos a ver, ahí te puedo contestar yo. Desde GFK lo que hacemos es más o menos con una frecuencia de una sal donde estamos. Fuimos un poco los pioneros hace ya pues, más de 5 o 6 años estudiando los millennials y hemos ido estudiando generaciones. Entonces, la generación alfa, por ejemplo, es la generación de los niños y la generación beta es la generación de los preadolescentes, para entendernos, los que ya son absolutamente nativos digitales y que casi lo que tienen problemas es de ser offline, es decir, que lo hacen todo digital, sea lo que sea. Tenemos más preguntas por el chat. José García nos dice, se ha hablado mucho de producto, pero ¿valen los mismos indicativos para las empresas que ofrecen servicios? Sí. Sí, yo no considero, bueno, no considero que hayamos hecho referencias muy concretas a productos, puede ser que sí, ¿eh? No era nuestra intención, porque nuestra intención de hecho era trasladar que este consumidor consciente hace un poco esta mentalidad que hemos descrito, estas tres dimensiones, ese otro concreto, ese autocuidado, bueno, ese repliegue general se traslada tanto a su actitud hacia el gran consumo como hacia el consumo de servicios. Por lo tanto, diría que sí, o sea, que es perfectamente aplicable y que si hemos tratado un poco esa sensación de hablar más de productos, ha sido totalmente inconsciente porque nuestra intención de hecho es eso, ¿no? Un poco hacer... trasladar esa idea de, bueno, el consumidor consciente, cómo se relaciona tanto con lo tangible como con lo intangible, con el gran consumo como con servicios de otro tipo, ¿no? De hecho, por completar un poco y apoyar lo que dice Ana, bueno, a mí se me vienen muchos más ejemplos de servicios que de productos, ¿no? Físicos o de... y de hecho, por sacar también un poco un tema que tiene que ver con esto y que se habla de si son buenos o malos tiempos para la innovación, ¿no? Yo creo que en servicios es donde se está innovando mucho últimamente, ¿no? Cuando decimos esto de qué estamos haciendo para que nos animemos a volver a consumir, a volver a contratar, de empresas de servicios que están realmente innovando mucho en condiciones, en nuevas formas de contratación, en nuevas estructuras de productos, ¿no? No, incluso muchas de ellas son las que están incorporando ahora todos los mensajes que tienen que ver con sostenibilidad, muy conectados con lo que hemos comentado antes del consumidor consciente post-COVID, ¿no? Que al final energía, financiero, son las que se han ido en muchos casos por un discurso más serio, más consciente, ¿no? De la comunidad, las necesidades de la comunidad, las necesidades de cambiar un poco y de esa recuperación sostenible de la que hablábamos antes, con lo cual realmente pensamos que es un concepto totalmente ampliable a todas las dimensiones del consumo. Vamos, si queréis, con la siguiente pregunta de Benidorm DMS. Nos dice, ¿podríamos trasladar estos nuevos comportamientos y tendencias al entorno profesional? Por ejemplo, en los viajes profesionales o de negocios.
Depende del grado de conciencia de esa empresa y de ese trabajador, me atrevería a decir. O sea, al final no podemos olvidar que estamos hablando, insisto, de un segmento concreto, ¿vale? Toda la ponencia hemos estado refiriéndonos al consumidor consciente, es decir, todas las dimensiones que hemos explorado, las reflexiones que hemos compartido Sol y yo, hacen referencia a ese perfil concreto de un consumidor tipo que es un consumidor, como decíamos, ¿no? Que antes estaba ampliando su radio de conciencia hacia lo social, ¿no? Hacia lo comunitario, hacia el medio ambiente, que ahora lo mantiene, pero se repliega un poco y vuelve un poco más a mirarse a sí mismo, pero no deja de ser un consumidor consciente. Entonces, si todo esto se puede aplicar, al final no dejan de ser valores, ¿no? Y no dejan de ser actitudes que se pueden trasladar al ámbito profesional siempre y cuando estemos hablando de un trabajador consciente, de una empresa, ¿no? Consciente, preocupada por el employer brand, como hablábamos antes, por la sostenibilidad, o sea que al final no dejan de ser valores del individuo, que aquí nos estamos refiriendo al consumo, pero que al final se reflejan en todas las esferas vitales, desde cómo trabajo, a cómo me relaciono, a cómo, ¿no? A cómo voto incluso, o sea, yéndome a otras dimensiones. Pero por supuesto se puede aplicar a esa esfera profesional siempre y cuando, ¿no? Estemos esa dimensión, ¿no? Del individuo conecte con estos valores conscientes de los que estamos hablando. Sí, no sé si estáis de acuerdo. Yo incluso diría que incluso lo que comentaba Ana, ¿no? En la medida en que estos son valores sociales al alza que venimos observando hace mucho tiempo y que ahora están en torno a un 25 o 30% de toda la sociedad, que podemos definir como este segmento de consumidores conscientes, en la medida en que son valores al alza aspiracionales, muchas empresas y en entornos profesionales se van adoptando mucho, ¿no? Porque sabemos que también en términos de RCC, de branding y tal, son valores relevantes a los que adscribir, perdón, con lo cual claramente son valores que en el mundo profesional están al alza también, ¿no? Porque pues sí, pues son cada vez más aspiracionales, ¿no? Además de una cuestión concreta que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Y este repliegue general del que hablábamos, ¿no? Pensando en el teletrabajo, en este repliegue de menos relaciones, menos tal, menos cual, ¿no? Digo, de hecho, ahora estamos hablando de forma telemática también, pero insisto en este punto, en la medida en que son valores sociales al alza, aspiracionales y emergentes, que van solidificando de alguna manera y transformándose en tendencias, ¿no? Pues sí que va, el mundo profesional y empresarial va adscribiendo cada vez más. Sí, es decir, que la empresa consciente tendría un poco las mismas dimensiones que hemos visto ahora dadas a la empresa. No sé si iba por ahí la pregunta. Claro, igual es que lo hemos entendido mal. Sí, bueno, da las gracias por lo que entiendo que sí que se ha enfocado bien la pregunta. Es también lo que iba a decir. Si alguna persona que estáis dejando las preguntas por escrito, las respuestas que se están dando, pensáis que no van en la línea o no aclaran del todo lo que estáis preguntando, pues volved a hacer la pregunta o participar con micro. Hay más preguntas por el chat. Si queréis, damos primero paso a Rory, que lleva también un rato con la mano levantada. Hola, es que no tengo acceso al chat, entonces no puedo mandaros la pregunta. Yo quería saber cómo es ese consumidor consciente, es decir, qué nivel adquisitivo tiene, qué profesiones realiza y demás, porque estamos hablando de alguien que tiene una capacidad de consumo importante. Mira, lo primero que vamos viendo, simplemente dos matices o dos puntualizaciones. Lo primero es que, por supuesto, estamos hablando más allá, como decíamos en la ponencia, de un sector social que está completamente pauperizado, ¿no? Y que realmente, además, bueno, y lo que nos queda, ¿no? Lamentablemente.
Dicho eso, y más allá de la radiografía más sociodemográfica, ¿no? Que nos dices, sí es cierto que es algo muy transversal a toda la sociedad, ¿no? Más allá de que, por supuesto, en Centennials es algo tendencial, ¿no? O ha sido un emergente reciente que ha ido ganando fuerza últimamente, entonces en generaciones más jóvenes o más millennials, centennials y tal, tienen más presencia que si nos vamos a, pues quizás a generaciones más mayores, aunque lo que vamos viendo es que es realmente muy transversal la tendencia. Y vuelvo a esta idea de los valores sociales aspiracionales, ¿no? Cuando algo se hace deseable, otras capas de la sociedad también van escribiendo a ello, con lo cual Ana comentaba, quizás no profundicemos mucho en esto, pero Ana comentaba, más allá de la crisis económica, y que claro, comprar consciente o consumir consciente, ¿no? Es más caro que consumir no consciente en muchas ocasiones, pero lo consciente como aspiracionalidad, incluso como claim o como reclamo. Ana comentaba en las etiquetas, ¿no? Hablando de lo local. Esto es muy relevante también como oportunidad, porque más allá de que sí es cierto que quien puede consumir de forma fáctica todo de forma consciente, tendrá un cierto nivel adquisitivo, la deseabilidad de ese tipo de consumo es muy transversal a nivel social. No sé si me estoy explicando bien. Debemos de tener una cosa clara. El consumidor consciente tiene dos valores importantes. Y una es que se ha convertido en más exigente, valora más cuando contrata o cuando consume un producto, qué ocurre con la empresa a la que contrata o con el producto que ha consumido, y le gusta estar muy informado. Luego ya a nivel socioeconómico, etcétera, es transversal, es decir, aunque te pueda decir que le gusta consumir productos digamos, ecológicos, si luego por su nivel socioeconómico no los puede consumir, pues no valorará dentro de esa exigencia suya el producto que sea ecológico, pero sí que valorará el producto que va a comprar, el proceso que ha tenido, dónde se ha creado, dónde se ha producido, y saber la empresa que lo distribuye qué caracterización tiene. Pero no cambia su nivel socioeconómico, con lo cual su acceso a determinados productos o su acceso a determinados servicios quedará relegado a sus propias posibilidades económicas, obviamente. Al final, bueno, Goyo también hacía referencia un poco a una pregunta muy similar, ¿no? De las diferencias transgeneracionales. Yo creo que también es un poco, venimos últimamente estando acostumbrados a escuchar al consumidor en base a esas generaciones, ¿no? Y como que bueno, pues es cierto que cuando el consumidor se establece con otros parámetros, que son más en el ámbito de consciente o de poder adquisitivo, es cierto que nos suena... nos suena diferente, ¿no? Por lo menos una manera diferente de entender al consumidor. Tenemos En relación a esta pregunta, algo interesante también es que claramente es una tendencia que empieza por las capas más jóvenes o las generaciones más nuevas, a modo de emergente, pero no olvidemos que estas capas más jóvenes son las generaciones que más influencia tienen dentro de sus hogares para influir en los consumos de sus padres. Esto que se llama el pester power, ¿no? De los alfa o de los centennials. Y esto es muy relevante porque finalmente los emergentes tendenciales que encontramos en las generaciones más jóvenes están siendo muy adquiridos como patrones de comportamiento por los más mayores, ¿no? Con lo cual la capacidad de influencia en términos prácticos en los consumos de los hogares familiares es muy importante. Leila nos hace también una pregunta, dice, muy interesante la conferencia, el cocooning está animando mucho al consumo de los artículos del hábitat. ¿Habéis realizado algún estudio específico sobre este sector, quizás alguno más concreto de textil, hogar? Es cierto, ¿no? Parece que como que estos últimos meses la gente ha pasado mucho tiempo en las casas y el consumo de reformas, de cambio de decoración, como que hemos sido más conscientes, ¿no? También de lo que es nuestra vivienda y que es también, yo creo, un poco en la línea de lo que decís, que nos protege y es más nuestra mirada menos expansiva de la que hablabais. Sí. Carlos. Sí, en estudios referentes a hábitat sí que hemos realizado muchos. Obviamente nosotros, nuestra forma de trabajar, con independencia de estos estudios más de corte transversal que se divulgan y se hacen sin ningún tipo de coste, nosotros trabajamos ante peticiones concretas ad hoc de empresas. Entonces sí que hemos estudiado el mundo del hábitat, el mundo del equipamiento personal, el mundo de los hábitos o equipamiento de hogar, etcétera. Sobre todo cambios de tendencias y análisis hacia dónde quiere la población sus nuevos productos. Lo que pasa es que sí que son cosas propiedad de quien nos contrata, y entonces ahí no podemos utilizar solamente aquellos aspectos que nos permiten divulgar.
Pues de momento no hay más preguntas por el chat. No sé si alguien más se anima a hacer unas últimas preguntas. Y tenemos una, nos dice MC Alcocer, si nos cuidamos más, ¿se espera que el sector salud salga reforzado? Sí, sí. Que la categoría, por ejemplo, del autocuidado con todo el tema de la autogestión de la salud, de la prevención, ¿no? Me lanzo, pero quizás el que OTC pueda crecer, ¿no? O sea, ya es una categoría que venía potente, pero actualmente pues, con lo que hemos visto, ¿no? Con esta tendencia, ¿no? a la autogestión de la salud, a cuidarse más, ¿no? A la prevención, es una categoría que va a crecer y que tiene aquí un potencial interesante en esta época. Incluso el territorio de lo saludable más allá de lo que es el sector salud estricto, ¿no? De Pharma y OTC. O sea, estoy pensando en la publicidad del Apple Watch que refiere a la salud, de nuevo una vuelta a los oligomentos incluso. Eso. Hay tecnología. De hecho, si podéis entrar en nuestra web y mirar el estudio que hicimos sobre el mundo wellness, es el que hablaba sobre el marketing del bienestar, es decir, cómo hay un cambio de tendencia, y digo, este estudio es de hace un par de años aproximadamente, un cambio de tendencia a cuidarse a sí mismo, a controlarse su forma de alimentación, su estrés, su mantenimiento físico. Todo esto viene luego reproducido o refrendado en la forma de exigir, es decir, en un principio me estoy exigiendo a mí mismo tener una tipología, tener una caracterización más saludable, digámoslo así, y ahora lo que quiero es un consumo más sostenible. Quiero preocuparme de que las cosas que consumo son acorde a mi forma de pensar, que previamente ya lo he ejecutado con mi propio cuerpo, digámoslo así. Por eso hablábamos de marketing del bienestar. Y Andrea Villafañe también habla de qué pasa con la categoría de la tecnología. Claro, sí, va un poco en relación con lo que decía ahora Sol, ¿no? Que al final el cuidarse pues también está potenciando la compra, ¿no? La adquisición de dispositivos que nos ayudan en esa búsqueda, ¿no? Del autocuidado y en esa gestión de la salud, a través de pues eso, pulseras, soportes para hacer deporte en casa, relacionados con la tecnología, o sea, un poco por ahí. De hecho, el consumidor consciente está muy ligado al tema tecnológico. Es decir, si pensáis, la gente que tiene una caracterización mayor de consumidor consciente es la gente más joven, pero que va arrastrando a la gente más mayor. De hecho, las empresas ya se han dado cuenta de este perfil. Si pensáis en anuncios de televisión, por ejemplo, cuando aparecían las vacas estas que se dormían con los violines, cuando pensábamos en Renfe, por ejemplo, que te hace anuncios de el niño que está pensando en que lo que quiere es llegar a tiempo, pero que el tren está preocupado para que no tenga ningún tipo de contaminación, o Toyota con su anuncio de los híbridos. Es decir, al final todo el sector económico está haciendo un guiño o, digamos, poniendo un foco en este tipo de sector, porque básicamente son millennials y básicamente es las fuerzas de consumo que hay en la sociedad. Creo que Francisco Barbera tenía otra vez, había levantado la mano, no sé si quería hacer alguna pregunta más o a veces es que se queda la mano levantada. Sí, quería incidir, se ha comentado que la esfera psicológica gana relevancia, que lo emocional es, creo, pues, más importante. Entonces, para vender, para llegar mejor al consumidor, y esto sería marketing puro, sería bueno saber cómo activamos esas emociones para tener más empatía con el consumidor. Algunas recomendaciones, digamos, básicas o líneas generales. Gracias. No sé si entendí bien la pregunta, pero me lanzo. Lo primero es, para conectar tienes que conocer, ¿no? O sea, es una obviedad, pero que de tan obvia a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, tenemos que conocer esos valores. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el escenario es muy volátil también, ¿no? Y muy inestable.
Entonces, a día de hoy sabemos que no solo nos preocupamos por nuestra salud, por lo healthy, por la bicicleta estática, si me confinan y no puedo salir a correr, que lo que me preocupa también es, hablando claramente, no volvernos locos, ¿no? O sea, hemos estado meses sin salir, estamos con el fantasma de qué va a suceder, y durante todo este tiempo está siendo muy, muy relevante y ha ganado mucho protagonismo en este sentido la gestión de nuestra esfera psicológica, de nuestro equilibrio emocional. Pienso ahí desde, por poner ejemplos, y ahora sí me voy a productos, quizás desde la aromaterapia, o sea, no hay más que encender la tele, dejar la tele un rato o mirar banners por internet o tal y ver de qué se habla, ¿no? O cuáles son los mensajes, ¿no? Si pensamos en el cocooning, pues la cantidad pública que hay de coches, ¿no? Por ejemplo, burbujas cerradas de bienestar. Desde la aromaterapia, la prevención, lo que me equilibra, ¿no? Ya no importa tanto, Ana lo comentaba, no importa tanto ganar, tener más energía, estar más activo, ser capaz de hacer más cosas, sino, no como mantenerme. Estamos en un momento quizás más conservador en el sentido puramente literal, de conservarnos a nosotros mismos, ¿no? De tenernos a nosotros y en ese sentido pues pensar en todo lo que nos ayuda a estar equilibrados, a gestionarnos a nosotros, ¿no? Desde la tecnología, lo que hablábamos antes, ¿no? No solo que el reloj que lleve me ayude a tener mis pulsaciones, sino que me ayude pues a estar más liberado y a que haya tareas que hace por mí, esto que llamamos, ¿no? El Internet de las cosas, por ejemplo, o el tema de productos o bebidas detox, o insisto, en los oligomentos que nos ayudan pues a estar más equilibrados, a reducir nuestro cansancio, ¿no? Pero si miráis los mensajes estos sobre el full de energía, poco a poco están dejando paso a otros que son más conservadores, ¿no? No sé, Ana, ahí si tú... Sí, y que, bueno, volviendo un poco, retomando este tema de las emociones y de lo psicológico, o sea, lo que está claro y comentaba durante la ponencia es que, por ejemplo, todos los mensajes sobre la felicidad hay que revisarlos, ¿vale? O sea, todo este concepto que hemos construido sobre ser feliz, la felicidad, los mensajes sobre la felicidad, ahora mismo hay que darles una vuelta. Bueno, ahora mismo nosotras somos del pensamiento de que habría que haberles dado una vuelta hace mucho tiempo. Pero ahora mismo hay que darle una vuelta a este tipo de mensajes. Igual que ya no estamos en el punto de hablar de volvamos a abrazarnos, que fue un chorrazo de mensajes de ese tipo cuando estábamos saliendo del confinamiento, ¿no? Un poco rozando lo emocional desde el contacto físico, desde el recuperar al otro, que en ese momento funcionó. Ahora no estamos ahí, ¿no? Entonces, quizás no somos tan capaces de detectar o de decir ahora sí libremente, pues si queremos conectar emocionalmente con este tipo de consumidor, tenemos que ir por este tipo de mensajes. Pero lo que sí que está claro es que hay que hacer una revisión de los mensajes relacionados con la felicidad. Hay que darle una vuelta, ya no estamos ahí, no estamos en el volver a abrazarnos, y si queremos conectar emocionalmente y encender, ¿no? Y tocar la tecla de este consumidor consciente y probablemente meter incluso, ¿no? a otro tipo de consumidores que pueden conectar con estos mensajes, tenemos que ir a lo emocional por ejemplo, lo comunitario, la comunidad. Tenemos que ir a lo emocional por mis empleados, las marcas y sus empleados. Tenemos que ir a lo emocional por lo sostenible. Desde ahí podemos conectar con este tipo de consumidor, ¿sí? Y dejar a un lado, insisto, todos los mensajes de la felicidad, del abrazarnos y demás, que ya se han quedado pues, en otro plano, en otro momento, y que además probablemente incluso estén trabajando negativamente en muchos aspectos sobre el consumidor actual después de lo que hemos vivido, ¿no? O sea... Creo que de todos modos también hay tendencias claras que, bueno, que están en el documento, ¿no? Y que hablan un poco de cómo encender esa bombilla o cómo conectar, ¿no? Desde el cocooning, ese neoesencialismo del que hablábamos, este cuidado más holístico, estos pequeños momentos, ¿no? Esa grandeza de lo pequeño que decíamos antes, esta idea de los servicios, de una comunicación y un producto, ¿no? Un servicio realmente customer center de verdad, ¿no? Como enfocado en lo que necesita el consumidor ahora, que es desde flexibilidad, políticas de cancelación, en fin, ¿no? Digo que ahí creo que hay bastantes claves dentro de un escenario que es muy volátil, insistimos, ¿no? Y por otro lado, perdonad, y ya pasamos a otra pregunta si queréis,
Desde un enfoque positivo, por ejemplo. Es decir, dentro de que hay que abandonar estos mensajes sobre la felicidad que en cierto modo pueden ser incluso contraproducentes y tenemos que conectar desde otros valores, ¿no? Más centrados en la comunidad, la recuperación, ¿no? La sostenibilidad, los empleados, el employer brand. Pero hay que hacerlo siempre desde un poco la sensación de estoy ganando, ¿no? Y estoy desde lo positivo, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, de sostenibilidad desde la renuncia. Tenemos que hablar desde lo que gano siendo respetuoso con el medio ambiente o siendo inclusivo en mi empresa, ¿no? Pero siempre desde la ganancia. Es decir, bueno, yo creo que desde ahí podemos conectar con este consumidor, con esta esfera más psicológica y salir de unos mensajes que pueden ser contraproducentes ahora mismo. Pues vamos, si queréis, con las dos últimas preguntas, os las leo juntas. Dice Goyo, no sé si tenéis experiencia en este tema, pero ¿creéis que la gente se plantea después de la pandemia una huida de las ciudades de manera clara? Y Moisés Perona traslada otra pregunta y dice, ¿qué creéis que pasará con la movilidad y el turismo? Vaya preguntas. La movilidad ha cambiado mucho durante esta época. O sea, eso es así. Le hemos dado una vuelta a cómo nos movemos, con quién nos movemos, estamos experimentando otras formas de desplazamiento. En Madrid ha crecido infinitamente el mundo de la bicicleta, pero de una forma exagerada. Negocios, ¿no?, que habían abierto antes de la pandemia, de reparación de bicicletas, un poco, bueno, pues qué pasará, ¿no? Están en auge total porque la gente no quiere meterse en el metro, ¿no? La gente no quiere compartir espacios. Estamos en un momento complicado en ese sentido. Entonces estamos desarrollando, ¿no?, como decíamos al principio de la ponencia, tenemos que ponernos creativos para mitigar los efectos tan devastadores que está teniendo la pandemia, y a la hora de desplazarnos también nos estamos poniendo creativos, ¿no? Estamos echando mano de otro tipo de opciones de transporte que refuerzan esta idea que decíamos del repliegue, del cocooning, de sentirse protegido, de evitar el contacto con otros, ¿no? Ya sea la bicicleta, ya sea el patinete, ya sea caminar, ya sea coche compartido, pero dentro de mi núcleo familiar. O sea que realmente lo que es la movilidad ha cambiado mucho con toda la pandemia, y ya no hablamos del tema del turismo, transporte aéreo y demás. O sea, eso pues lo estamos viendo, ¿no? Tal y como están las aerolíneas ahora mismo, el tipo de ofertas que están sacando para hacer vuelos ¿no? De voy, echo un vistazo y me vuelvo, bueno, o sea, es algo que un consumidor consciente descartaría desde el minuto uno. O sea, porque es algo que atenta directamente contra el medio ambiente, y la huella de carbono es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, igual me he enrollado mucho con esto de la movilidad. Lo que pregunta Goyo del tema de la huida de las grandes ciudades, yo creo que ahí no es qué pasará, sino qué está pasando. Creo que mucha gente dentro de, además, probablemente sobre representada, incluso en este segmento del consumidor consciente, sí que ha huido de momento. Yo lo que no sé es cuán sostenible va a ser esto o cuánto recorrido de crecimiento tiene, porque no depende solo del deseo de esa capa social, ¿no? También habrá que ver, pues, qué sucede con las leyes de teletrabajo, con el tejido empresarial y demás, con lo cual ahí creo que hay que ser cauto y demás. Creo que sí, y también habrá que ver qué pasa con los beneficios, ¿no?, de la vida urbana, de ser urbanita, ¿no? ¿Qué pasa con la vuelta a la cultura? ¿Qué pasa con tal? Creo que ahí hay como un ecualizador que cómo se va equilibrando, y que habrá que ver qué pasa con esa ecuación, ¿no?, de los beneficios de la vida cultural en las ciudades y demás, que ahora también están muy parados, y qué pasa también ahí, pues, con la accesibilidad y la posibilidad de estar desde la España más rural o desde lo más pequeño, ¿no?, el campo, el pueblo y demás. Yo quería añadir, a modo un poco, Amanda, de conclusión, y enlazando con lo que decía Francisco Barberá, de cómo activar emociones, o lo que decía Goyo de Tinaquero sobre la huida de las ciudades, o Moisés Perona sobre la movilidad.
quería añadir que estamos en un mundo de incertidumbre y no se hace esta webinar con un fin comercial, pero creo que estamos en un momento donde la investigación de mercado se hace fundamental. Es decir, si yo quiero activar las emociones de mis clientes, tengo que estudiar a mis clientes qué les está picando actualmente para ver cómo yo puedo llegar a su punto débil o a su emoción más intensa. Creo que estamos en un momento donde es básico conocer al cliente. Por ese periodo, como decía el sociólogo polaco Bauman, ese periodo de liquidez, donde se mueve todo, donde la gente cambia de opinión rápidamente, donde tiene una tendencia, pero no sabe todavía cómo la va a plasmar, incluso no sabe si esa tendencia va a durar en el tiempo o no. Ya digo, no es mi idea, pero sí que creo que es un momento donde hace falta investigación de mercado, estar muy cerquita de conocer la opinión del cliente para actuar en nuestras campañas de marketing y comunicación acorde a esa incertidumbre que actualmente tenemos. Pues por en el chat hay varios comentarios dándos la enhorabuena, agradeciendo la conferencia, incluso os denominan cracks, algo a los cuales pues desde el Club de Marketing del Mediterráneo nos sumamos también a este agradecimiento. No sé si Marta quieres también decir alguna cosilla y bueno, pues sin más agradeceros a Ana, a Sol y a Carlos pues estas jornadas. Desde el Club de Marketing siempre intentamos que sean jornadas inspiracionales y creo que lo habéis conseguido y con creces ese objetivo, ofreciendo pues datos de mucha relevancia y un análisis de este tipo de consumidor consciente que yo creo que va a ayudar y mucho a los directivos que tienen detrás estas empresas pues para entender un poco mejor los nuevos hábitos de consumo en esta situación que, como habéis dicho, pues también es de incertidumbre. Poco más que añadir, dar también todas las gracias a las personas que han dedicado pues este ratito a conectarse con nosotros y a aprender de nuestro socio patrocinador GFK y si os parece bien, pues con esto ya despedimos prácticamente en hora a las 11:04, o sea que hemos cumplido con todo. Muchísimas gracias. Genial, gracias a todos, un placer. Muchas gracias, un placer. A vuestra disposición, un abrazo.